Canarias 2.0. Recomendaciones para usuarios de los eSports. Mundo Social Media, contenidos en redes sociales. Canarios que triunfan en la red. Consejos 2.0. Canarias 2.0 con los investigadores de las islas. Del uso recreativo a la profesionalización de los videojuegos. Proyecto FIMAC patrocina este programa. Los avances experimentados por las tecnologías de información y comunicación han provocado cambios en la forma de entender y consumir los medios de comunicación. Los videojuegos no han sido ajenos a estos cambios. Un ejemplo de esa evolución en el consumo de videojuegos es el que se ha producido en los deportes electrónicos o eSports. Dicho fenómeno propone el paso de los videojuegos entendidos como entretenimiento a su concepción como evento social, espectáculo y, en última instancia, competición profesional. Si comparamos el uso que se hace de los videojuegos en casa a nivel de ocio con el que se hace a nivel profesional de los eSports, tenemos que tener en cuenta que una persona que se dedica a jugar a los eSports normalmente va a dedicar muchas más horas porque está trabajando, se está preparando para hacer su trabajo. Son equipos profesionales que cuentan la mayoría de las veces entre la mayoría de las veces no, casi siempre con entrenadores, con psicólogos, están muy preparados. Ahora es una profesión como otra cualquiera, no tenemos que tener ningún miedo, ninguna preocupación porque es una realidad que está ahí. Lo que tenemos que hacer es intentar adaptarnos e ir viendo pues qué ventajas tiene y qué problemas puede terminar generando. Las comunidades de jugadores de eSport modifican la concepción del usuario de videojuegos en solitario y la forma de consumir este producto de ocio electrónico. El uso de videojuegos tiene bastantes ventajas a nivel formativo, a nivel educativo. Pues por ejemplo, jugando a videojuegos podemos mejorar nuestra capacidad de toma de decisiones, nuestra estrategia, nuestra capacidad de resolver problemas, la atención sostenida. Es decir, hay una serie de habilidades o de capacidades a nivel mental que si hacemos un uso responsable y un uso comedido de los videojuegos podemos obtener. Es decir, no todo en el uso de los videojuegos, como a veces pensamos, es negativo, sino que ayuda a desarrollar muchas de las habilidades mentales que podemos desarrollar. La concentración, la capacidad de resolución. Entonces es algo de lo que también nos podemos aprovechar, no solo para los eSports, sino también a nivel educativo, a nivel formativo. Podemos usar videojuegos como una manera más de enseñar. Los profesionales de los eSports necesitan una preparación previa física y mental que les permita, entre otras cosas, tolerar el estrés, sobrellevar la frustración y adaptarse a los entrenamientos que por lo general exigen gran dedicación. Los chicos y chicas que se dedican a los eSports, que se dedican a jugar de manera competitiva, pues tienen el mismo entrenamiento que tendría, por ejemplo, un jugador de fútbol o de baloncesto profesional. Van a tener un entrenador que los asesore, van a tener un entrenamiento psicológico, por ejemplo, pues para aprender a controlar el estrés, para aprender a tolerar la frustración. Entonces, hay muchísimas cosas positivas dentro de ese entrenamiento porque tienen toda la parte de un entrenamiento de un deportista de élite, ¿no? Incluso en muchas ocasiones pues, hay un entrenamiento físico también detrás para poder hacerlo bien. Los jugadores profesionales distribuyen el tiempo de entrenamiento bajo el asesoramiento personalizado para evitar exponerse a posibles consecuencias. Todo esto evidentemente tiene una cara B, ¿no? El uso de videojuegos, si es excesivo, se puede convertir en un problema. De hecho, recientemente se ha incluido dentro del catálogo de trastornos, enfermedades mentales, como una adicción. Entonces,
No hay que olvidar que la mayoría de los videojuegos están diseñados para actuar sobre nuestro sistema de recompensa cerebral, con lo cual es relativamente fácil que si no controlamos el tiempo de uso se genere un problema. Es decir, aportan beneficios, aportan diversión, pero hay que hacer un uso controlado de ellos. La psicóloga Isabel Ramos ofrece una serie de recomendaciones en el uso de los videojuegos. ¿Qué recomendaciones daría para las personas que están en su casa, para los chicos y chicas que están en su casa? Pues desde luego, como siempre decimos, que haya un control, que si son menores, que los padres, las madres sepan qué están haciendo, cuánto tiempo, y sobre todo que no haya me siento delante de la pantalla y estoy aquí todas las horas que del día. Equilibrio, que haya otro tipo de actividades, es decir, combinar el uso de videojuegos con actividad física. No tenemos que olvidar que las tasas de obesidad en jóvenes, en menores, están subiendo cada vez más, con lo cual no podemos olvidar la actividad física y otras actividades de ocio. Sobre todo, equilibrio y control. Cada vez son más los jóvenes que deciden pasar del uso recreativo a convertirse en profesionales de una industria que mueve miles de millones en competiciones mundiales. Mundo Social Media, contenidos en redes sociales. Lo que queda del 2018 va más o menos por la misma senda del principio de año y de hecho de lo que hemos vivido durante el 2017. La importancia del contenido dentro de lo que es la estrategia de marketing digital de una empresa es vital. ¿Por qué? No solo sabemos que el contenido es importante, sino qué tipo de contenido, cuándo publicarlo y a qué audiencia está dirigido ese contenido. Dicho esto, sabemos que en lo que queda del 2018 van a destacar 3 tipos de contenido principalmente sobre los demás. El primero serían los GIFs. ¿Por qué los GIFs? Los GIFs desaparecieron con el inicio de la red, volvieron a aparecer y están volviendo con mucha fuerza. Los GIFs, ya las empresas no están solamente publicando o compartiendo los GIFs que están circulando dentro de la red, sino que también están empezando a crear los suyos, generando una mayor identidad de la marca para con su audiencia. Luego tenemos a los memes, que aunque son bastante parecidos a los GIFs, pero son totalmente distintos al mismo tiempo, porque añaden ese elemento de humor y de un mensaje divertido que logra el sentimiento de afinidad con mayor facilidad que cualquier otro tipo de contenido. De la misma manera, las marcas o las empresas, al compartir este tipo de contenidos, demuestran que están al día, demuestran que conocen la actualidad y sobre todo de una manera jocosa y fresca. Y luego, por último, tenemos lo que ha sido siempre el rey de los contenidos o de los tipos de contenidos, que son las historias emotivas y positivas. Historias, bien sea de la vida real o no necesariamente, pero historias que transmitan lo que son los valores de la marca, la filosofía de la marca y que hagan que la comunidad se pueda sentir identificado con esos sentimientos y con esa filosofía, por así decirlo. Son el tipo de contenido, suelen ser un tipo de contenido un poco más extenso, un poco más elaborado, pero al mismo tiempo son los que con más probabilidad vayan a ser compartidos por la comunidad. En La Laguna, en Tenerife, en la calle Luis Álvarez Cruz, se encuentra K Electrónica, el mundo de robótica, de impresoras 3D. Y por aquí tenemos a su encargado, a Ruimán Guanche. Ruimán, ¿qué tal? ¿Qué es K Electrónica? Pues mira, K Electrónica, además de dedicarnos a lo que ya sabemos de impresoras 3D, venta de consumibles y robótica educativa, también damos asesoramiento, damos soluciones. Estamos tratando de acercar aquí a Tenerife, pues todo aquello que comprabas antes en esas páginas de internet, lo tienes aquí. K Electrónica además tiene unos kits importantísimos, personalizados para la enseñanza educativa, que podemos adquirir en K Electrónica, consumibles, impresoras 3D, o sea que ya lo saben, todo en robótica educativa e impresión 3D, K Electrónica en La Laguna.
Internet, una ventana al mundo. Siempre desde que era jovencita, la verdad es que siempre me ha encantado viajar. Lo que pasa es que ya luego, a la medida que vas creciendo, pues esos viajes se van haciendo un poco más amplios, ¿no? Entonces la gente te va pidiendo consejos y tú misma vas escribiendo y vas apuntando las cosas que te gustan, las cosas que te llaman la atención o incluso también las cosas que no te gustan tanto. Y bueno, el mundo es tan grande y el tiempo tan corto que siempre queremos conocer el máximo de países posible. La verdad que las redes sociales para una bloguera o para un periodista o para cualquier persona que quiera convertirse en un influencer son básicas a la hora de poder proyectar esa imagen, esa marca, ese proyecto o tu blog de viajes. De nada me sirve a mí tener un blog de viajes si realmente nadie me lee o si realmente nadie me conoce, ¿no? Entonces es la manera que tenemos los blogueros, en este caso, de proyectar y de dar a conocer todo ese trabajo que hacemos, ¿no? Que es un trabajo que realmente en unos momentos puede ser profesional y en otros momentos puede ser, como en mi caso, pues simplemente por ocio. Lo que ahora sí que considero que está mucho más de moda y creo que ahora mismo es bastante importante es el Instagram. Instagram es la manera de vender en imagen, todo es visual. Entonces, la manera que tenemos ahora mismo los blogueros, sobre todo de viajes, es ya vas pensando en no solo llevarte una buena cámara, sino también en captar ese rincón, ese rinconcito tan bonito que a ti tanto te ha llamado la atención y que seguramente poniendo los hashtags necesarios vas a lograr que las personas que estén buscando ese hashtag, que es una palabra clave que te lleva a un determinado momento, de un determinado lugar, pues es la manera también de proyectarlo, ¿no? Lo importante al final de las redes sociales es que te sirven para que desde o bien Facebook, Twitter, Instagram e incluso el Google+, el Google Plus, que también nadie lo suele usar y es muy importante a la hora de posicionar tu blog, ¿no? Pero es la manera de llevar esos seguidores a tu blog, que te lean, que te pregunten, que tú puedas interactuar con ellos. Entonces, la verdad que es una gozada porque el hecho de que haya gente de Uruguay, de Argentina, que me pregunte, oye Lidia, que queremos ir a Fuerteventura y queremos saber qué es lo que podemos hacer allí sin sol, porque es que no nos gusta ir a la playa. Para mí eso es una gran satisfacción. El hecho de poder interactuar con los seguidores y con los futuros viajeros que están, pues de alguna manera consultando tu opinión para poder viajar, para mí eso es un lujo. Es un lujo y es la manera de interactuar. Es realmente lo que le da vida a mi blog. Es sorprendente la gran cantidad de seguidores que tengo de Argentina, de Uruguay. La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho, sobre todo porque digo, ¿y a mí por qué me conocen en el otro lado del mundo si realmente yo soy española, yo soy canaria, ¿no? Entonces me sorprende muchísimo cuando interactúas con gente de más allá del mar, gente que cruza el charco. El teléfono móvil es hoy en día una herramienta básica para cualquier bloguero, para cualquier influencer. ¿Por qué? Porque muchas veces no llevamos la cámara perfecta, la cámara profesional, muchas veces no llevamos la luz ideal y sin embargo sí que tenemos en nuestro bolsillo ese pequeño artilugio al que tanto le debemos y que ya prácticamente son incluso a veces mejores cámaras que las propias cámaras profesionales, ¿no? Entonces hay instantes que pasan en un momento. Entonces, cuando tienes un móvil y haces tras y lo sacas la foto, subes esa foto, pones el hashtag adecuado y ya continuamente ves la reacción de la gente, ahí dices, Dios mío, qué importantes son las nuevas tecnologías. Con el iPad, básicamente, incluso ya escribo muchas veces desde el lugar, sobre todo por la noche, cuando llegas ya a lo mejor de haber pasado todo un día recorriendo sitios, caminando, cansada y demás. Llego al hotel o al hostel o donde me esté alojando y si tengo buena conexión a internet, pues lo que hago es que, publico directamente desde allí. En el caso contrario, pues ya escribo con esas sensaciones frescas, porque yo creo que lo importante es escribir y tener las buenas fotografías para adaptarlas a esa entrada, ¿no? Pero que sean sensaciones frescas. Yo considero que viajar es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Para mí, lo he descubierto como la mejor inversión. Hay gente que trabaja para comprarse una casa, hay gente que trabaja para comprarse un buen coche. A mí me encanta trabajar para poder viajar, ¿no? En Cuba, por ejemplo, descubrí un mundo totalmente lleno de carencias. Gente muy feliz, pero muy carente de las necesidades, para cubrir las necesidades básicas, desde la comida, la alimentación, la higiene.
y viven. Entonces, claro, el hecho de viajar, sea a un punto del país, sea a otro continente, eso te va a abrir la mente. Y creo que es lo más importante, aprendes a relativizar todo. A mí me pasa una cosa, me encanta mi tierra, me encanta Tenerife, tenemos mucha calidad de vida y sobre todo yo soy bastante feliz con la vida que tengo, con la vida que llevo. A mí me gusta viajar para conocer, me gusta estar fuera, me gusta conocer otros rincones, otros sitios, pero me pasa una cosa, que yo siempre estoy fuera, a lo mejor estoy un mes y algo, pero siempre tengo ganas de volver a casa. Entonces, cuando yo hago una reflexión así como para adentro, para mí misma, ¿no? Y en mi momento de meditación, me doy cuenta de que realmente yo soy feliz donde estoy. Y a mí lo que me gusta es viajar, contarlo, vivirlo, sobre todo tener esas experiencias, pero siempre me gusta volver a casa, porque a mí Tenerife me gusta, creo que es mi isla y de aquí no me echan ni con agua caliente. Prevención en el uso de las nuevas tecnologías. Desde la creación de nuestra empresa, hemos establecido muchos contratos y acuerdos con proveedores y clientes. Algunos de ellos eran imprecisos. Incluso, en algún caso, los acuerdos eran verbales, lo que nos trajo más de un quebradero de cabeza que pudo derivar en graves consecuencias. Motivados por el código deontológico de nuestra profesión, basado en valores éticos y de responsabilidad empresarial, y para mantener la buena reputación con nuestros proveedores y clientes, comenzamos a formalizar todos nuestros acuerdos. Por ejemplo, establecimos acuerdos con la asesoría jurídica que nos ayuda en las cuestiones legales, así como con la gestoría que se encarga de la emisión de las nóminas de los empleados. Ambas empresas acceden a información sensible de nuestra organización y, por lo tanto, era preciso que formalizáramos los acuerdos de confidencialidad y de acceso a datos sensibles. Del mismo modo, establecimos acuerdos con nuestros clientes, quienes nos facilitan información acerca de sus proyectos de inversión, para que tuvieran la garantía de que íbamos a proteger su información respetando el deber de confidencialidad. Incluso nosotros, como empleados, hemos dispuesto acuerdos de confidencialidad con la información que manejamos. A continuación, os comentamos algunas recomendaciones sobre lo que debes incluir en un acuerdo de confidencialidad en base a nuestra experiencia. La estructura y contenido de un acuerdo de confidencialidad puede variar según el caso en el que se aplique, pero por norma general cuenta con las siguientes secciones: lugar y fecha, partes que intervienen, a qué se dedican las partes que intervienen, motivo por el que se establece el acuerdo, servicio, cláusula de confidencialidad. A continuación, describimos a qué se dedica cada una de las partes que intervienen en el acuerdo y el motivo por el que se establece el mismo. Cabe señalar la importancia de indicar claramente el servicio que quedará cubierto por el acuerdo. Por último, trataremos los aspectos de confidencialidad. El acuerdo debe incluir una descripción sobre qué información se considera confidencial. Por ejemplo, podemos considerar información confidencial los procedimientos, técnicas, diseños, dibujos, borradores, diagramas, modelos, etc., a los que tenga acceso el proveedor para la prestación del servicio. Pero esta catalogación de información dependerá del caso especial de tu empresa. Es necesario que especifiquemos en qué consiste el compromiso de confidencialidad. Habrá que concretar aspectos como uso aceptable de la información, duración del deber de secreto, medidas de seguridad a aplicar, etc. Volviendo al ejemplo que comentábamos previamente, en el acuerdo de confidencialidad establecido con nuestra asesoría jurídica, indicamos que únicamente podría utilizar la información para la prestación del servicio de asesoría jurídica y no para otros fines comerciales o similares. La asesoría debe informar a sus empleados de la existencia del acuerdo y de la obligación por su parte de mantener secreto profesional respecto a la información que les facilitamos. El secreto profesional respecto a la información de nuestra empresa se mantendrá indefinidamente, incluso una vez haya finalizado la prestación del servicio. La asesoría debe aplicar las medidas de seguridad correspondientes a ficheros de nivel medio, según establece la LOPD y el RD-LOPD.
A la finalización del servicio, la asesoría devolverá la información que le hayamos facilitado, o en su defecto, la destruirá de forma segura. Para conseguir un buen nivel de seguridad en nuestra organización, debemos considerar cuestiones que van más allá de las medidas técnicas. En este sentido, los acuerdos de confidencialidad nos permiten regular la prestación de servicios, mejorando la seguridad de nuestra información cuando es accedida por terceras partes. Regular la prestación de servicio hoy evitará muchos problemas futuros. No lo dejes de lado. Canarias 2.0 con los investigadores de las islas. La Unidad de Alergología del Hospital Universitario de Canarias cuenta con varias líneas de investigación que son un referente en sus campos de estudio. La doctora Inmaculada Sánchez lidera un trabajo de más de 10 años sobre reacciones adversas provocadas por harinas contaminadas por ácaros. Somos a nivel mundial el artículo que más casos ha presentado de OMA, que se llama anafilaxia por ingestión de harinas contaminadas con ácaros, y ha formado también parte de mi tesis, así que poco a poco se ha ido publicando y seguimos en ello. En Canarias un porcentaje alto de la población es alérgico a ácaros, pero no necesariamente le supone síntomas. Hay una alergia que apenas produce síntomas y otras sensibilizaciones que son muy sintomáticas. No necesariamente un alérgico a ácaros tiene una rinitis y un asma severos. Puede tener una rinitis episódica leve que no necesita muchos más estudios. En Canarias hay una mayor incidencia de casos de personas afectadas por alergia a los ácaros de la harina. Nuestro clima favorece la aparición de esos ácaros. Favorece mucho el clima que tenemos, humedad ambiental alta y temperatura alta. Hace que sea más frecuente la contaminación de las harinas con ácaros. De hecho, es una patología muy prevalente en el área tropical del planeta y no se suele ver fuera de estos márgenes climatológicos. Las consecuencias de una alergia alimentaria pueden ser desde leves, como un ligero picor en la boca, hasta casos muy graves, como una anafilaxia. Una anafilaxia es cuando se ven por una reacción alérgica afectados más de 2 órganos. Generalmente hay piel implicada con ronchas y picor, pero además hay crisis de broncoespasmo, hipotensión, vómitos y diarrea. Se ven implicados otros órganos, todo a la vez y de forma rápida y súbita. Curiosamente, en el grupo que hemos publicado, y es la serie mayor de Planeta hasta la fecha, hay muchas anafilaxias, son reacciones severas. Y un dato curioso que se repite en casi todas las publicaciones es que estos pacientes, un alto porcentaje de ellos, tienen intolerancia a antiinflamatorios no esteroideos, aspirina y fármacos relacionados. Y es un hecho que no se ha sabido bien explicar por qué ocurre en este grupo de pacientes y no en otros alérgicos a ácaros. Existe una medida muy sencilla que nos ayuda a prevenir las alergias por ácaros en la harina. El simple hecho de guardar la harina en la nevera en vez de guardarla en la alacena hace que ya esa harina no se pueda contaminar con ácaros. O si tiene una pequeña contaminación con estos ácaros, pues no van a poder reproducirse en un clima seco, que sería una nevera. Con lo cual, el simple hecho de guardar las harinas en la nevera ha demostrado que en estos pacientes que han tenido anafilaxia por comer harinas contaminadas con ácaros no se les vuelven a repetir los episodios. La doctora Paloma Poza dirige otra de las líneas de investigación de la Unidad de Alergología de LUC. Dentro de nuestro grupo, hace ya también unos 8 o 10 años, empezamos con una línea de investigación centrada en la alergia alimentaria en niños a proteínas de leche de vaca. Esto lo hicimos por varios motivos. Primero, porque vimos que en los últimos años era cada vez más frecuente que nos llegaran a la consulta niños alérgicos en mayor cantidad y en mayor severidad. Hasta ahora, de toda la vida, la alergia alimentaria a leche era conocida, pero se veía que había una cierta tendencia natural a que los niños fueran superándola y sobre los 8 años, menos de un 10% de los niños mantenían esta alergia. Estábamos viendo en nuestras consultas que esta alergia estaba siendo cada vez más intensa y más persistente.
teniendo en cuenta que a día de hoy no había ningún tratamiento, suponía un problema importante en el día a día estos pacientes que debían evitar el contacto con la leche o cualquier derivado porque les podía producir reacciones desde muy leves hasta muy graves. Las reacciones podían empezar desde muy bebé, cuando empezaban a tomar lácteos, que no eran lactancia materna, empezaban a tener reacciones en forma de urticaria, en forma de asfixia, broncoespasmo súbito, y a veces asociando varios síntomas, que es la anafilaxia, asociando vómitos, asfixia y una urticaria generalizada por todo el cuerpo. Como resultado de su investigación, han desarrollado un tratamiento que cura esta alergia a la leche de vaca en los niños. Empezamos a hacer la investigación viendo los mecanismos que llevaban esa alergia y gracias a la colaboración entre el Servicio de Alergia y el Servicio de Inmunología del Hospital Universitario, estudiamos los mecanismos inmunológicos, las bases en las que se fundamentaba, y hemos desarrollado un tratamiento que es una especie de vacuna utilizando la misma leche, viendo cómo administrada en condiciones adecuadas en un hospital, en unas dosis crecientes, íbamos superando ese nivel de alergia y los pacientes podían llegar a tolerarla sin ningún riesgo en su domicilio. Esto se estudió y llegó a dar varias publicaciones y varios premios porque supuso un avance a una enfermedad bastante importante en estos niños de mucho riesgo y que hasta ahora no tenía ningún tratamiento eficaz. Las alergias alimentarias son más frecuentes en los niños. La alergia alimentaria en adultos no es muy frecuente, se dice que menos de un 2% de la población. En los niños se sabe que depende del rango de edad puede llegar a un 10%. Esto además en los últimos años, al aumentar la tendencia alérgica de la población en general, también ha repercutido, siendo actualmente la primera causa de alergia grave, anafilaxia en urgencias. Siempre había sido los medicamentos y en los últimos años se ha visto que la causa más frecuente de alergia grave son los alimentos. Y en los niños, si hablamos de un 10%, hablamos de una cantidad importante de niños. No son siempre los mismos alimentos, pero sí suelen ser alimentos frecuentes. En los primeros 3 años, la leche y el huevo son la primera causa, son más del 50% de los casos. Y estamos hablando de alimentos de uso común y cotidiano, no solamente en forma de leche y huevo directamente, sino en alimentos que contienen leche y huevo. Estamos hablando de yogures, estamos hablando de cosas rebozadas que tienen huevo, estamos hablando de repostería, estamos hablando de pan, estamos hablando de pasta, estamos hablando de muchos alimentos que pueden contener cantidades y al ser un mecanismo alérgico, aunque tenga poca cantidad, es capaz de producirle el mismo tipo de reacción. En los últimos años ha aumentado el número de niños alérgicos detectados en la consulta de pediatría y que son derivados a la unidad de alergología para realizarles un estudio en profundidad. Siempre es importante confirmarlo porque hay una parte de los niños en los que luego la alergia no es tan amplia como se piensa. Los niños tienen una dieta variada y nuestra función es ver qué alimento de los que él ha ingerido es el que le produce la alergia. No siempre van a ser varios alimentos, con lo cual no haría que hacer una dieta restrictiva y evitar muchos alimentos porque les repercute en la nutrición. Intentamos hacer un estudio, ver cuál de los alimentos que ha ingerido es el responsable y quitar solo aquel que le está ocasionando daño. Y en algunos casos, como es la leche, podemos intentar hacer una terapia para intentar que se le pase y que pueda llegar a tomarlo en el futuro, y en otros casos, de momento, hay que evitarlos, como por ejemplo los frutos secos. Los frutos secos era un alimento que antiguamente afectaba a adultos o adolescentes, y estamos viendo niños con 4 o 5 años que manifiestan síntomas de alergia a frutos secos, con lo cual estamos viendo cómo van empeorando la gravedad y los tipos de alimentos a los que los niños se hacen alérgicos. Las alergias alimentarias también deben ser controladas en los comedores escolares. La frecuencia de esta enfermedad ha hecho que tengamos que poner en marcha proyectos de colaboración entre la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad, porque en los comedores escolares debe haber una concienciación de lo que es la alergia alimentaria para cuando el niño come en el colegio pongan las medidas de seguridad, detecten si hay alguna reacción y también saber cómo se deben elaborar esos menús especiales. Hasta ahora los menús que existían eran menús de diabéticos, menús de celíacos, pero la alergia alimentaria, al ser una enfermedad que era poco frecuente, no estaba bien estipulado cómo debía ser el menú. Y ahora se está empezando a ver una normativa que regula cómo deben ser esos menús y cómo debe ser el protocolo de manejo de esos niños ante una sospecha de reacción. En el último año se ha hecho incluso un curso para los profesores para que tengan concienciación de cómo son esos síntomas y cómo deben actuar para evitar problemas y tener que evitar lo mínimo posible esas posibles reacciones graves en el colegio.
Estos son dos nuevos ejemplos de la calidad de las investigaciones científicas que se realizan en Canarias y de cómo la investigación se traduce en avances que contribuyen a mejorar el bienestar de la sociedad. Canarias 2.0. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.